Bendiciones. Miren, ¿hasta qué punto afecta a los cristianos y sobre todo a Israel en la caída de Donald Trump? Porque esto nosotros tenemos que verlo con una connotación histórica. La verdad es que en los últimos tiempos todos los movimientos que se trata de potencia mundial y de Casa Blanca tienen un vínculo con Jerusalén y la gente no se ha dado cuenta. La mayor parte de guerra de la humanidad tienen una relación con Jerusalén. Un acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial fue la movida de Jerusalén de un cargo de una potencia a otra. El 14 de mayo, para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que representa Donald Trump para los cristianos y para Jerusalén, el 14 de mayo de 1948 el pueblo de Israel fue restaurado en su tierra. Pero el 15 de mayo, o sea, fue restaurado porque las Naciones Unidas levantaron un acta donde decían que declaraban Estado al Estado de Israel. Hasta ahí estábamos bien. Pero no fue tan sencillo, porque mientras las Naciones Unidas hacían este acto declarando a Israel como Estado y el retorno de los judíos a su tierra, por su lado, habían 5 naciones mucho más poderosas y con material bélico preparado para invadir a Israel al otro día, prácticamente, de que fueran declarados Estado. Y eso sucedió. 15 de mayo de 1948, 5 naciones musulmanes vinieron contra Israel. Y este paso de lo que era el reconocimiento de las Naciones Unidas a Israel, con esto se cumplieron alrededor, dicen que se cumplieron miles de profecías. Y no es verdad que este cumplimiento de la profecía iba a ser dañado porque unas naciones le cogieran. Pero tenemos que hacer notar que estas naciones árabes eran naciones muy poderosas, con lanzallamas, un material bélico peligroso. Decían los expertos en armas bélicas, que no había ninguna posibilidad de que los israelitas, sin un Estado, sino que con un Estado recientemente constituido, que no tenían fuerza aérea, no tenían ejército, no tenían nada, sino algunos guerrilleros que se habían rebelado durante años ahí, que era imposible que ellos pudieran resistir a los ataques de estos musulmanes, de estas naciones árabes que vinieron un día después de ser restaurado el Estado de Israel. Sin embargo, se declaró el grito de independencia de parte de los israelitas el 15 de mayo, venciendo a todas las naciones que vinieron contra ellos. ¿Cómo? No se sabe ni cómo, y solamente obró la mano de Dios. Sin embargo, en la guerra de la independencia del 15 de mayo de 1948, no fue restaurado Jerusalén. Ojo con esto, porque Jerusalén no estaba dentro del paquete de ciudades que habían sido adquiridas por Israel, incluso dentro de los acuerdos de las Naciones Unidas, y el motivo por el cual fue reconocido el Estado de Israel es porque Jerusalén no estaba en ese paquete. Pero ¿qué sucede? Que en el año 1967, esas 5 naciones necias que ya habían sido vencidas, allí, el 15 de mayo de 1948, bueno, pues volvieron contra Israel. Y en esta ocasión entonces Siria, que estaba en su poder, Jerusalén, perdió esta ciudad, y la ciudad de Jerusalén cayó en manos de los judíos de nuevo, luego de 1900 años, cuando la habían perdido de manos del general Tito y el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, que habían venido contra Israel porque ya habían matado a Cristo y habían hecho muchas cosas malas a los judíos. Jerusalén fue recuperada en el año 1967, pero, valga el pero, no fueron reconocidos porque fue recuperada en una guerra y se hicieron muchísimas negociaciones para que declararan, porque una de las cosas que las Naciones Unidas habían hecho era declarar a Jerusalén como patrimonio de la humanidad y que fuera como un Estado internacional que convergieran los palestinos. Bueno, la guerra, todo el mundo, ustedes saben en qué consiste la guerra de Gaza, que una de las partes de esa guerra es por Jerusalén. Entonces, nadie reconoció a Jerusalén como la capital de Israel.
todas las embajadas del mundo entero, de todos los países del mundo, estaban en Tel Aviv. Incluso la embajada de los Estados Unidos, que eran los principales padrinos de Israel y eran los que habían patrocinado el retorno de los israelitas a su tierra. Por un asunto de humanidad, porque Hitler había matado 6 millones de judíos, fueron retornados a su tierra, porque Dios sabe cómo hace sus cosas, pero ahí no estaba Jerusalén. En el año 1967, cuando se recupera Jerusalén, pero no es reconocido por los israelitas. Hasta ahora, en el gobierno del presidente Donald Trump, después de muchos presidentes norteamericanos haberle prometido a Israel que iban a mover la embajada de Israel de Tel Aviv para Jerusalén, entonces Donald Trump sí llevó a cabo esta hazaña. Y junto con Donald Trump, algunos otros países que sintonizaban con lo que era el régimen de la Casa Blanca en estos tiempos. La República Dominicana está en lista ya. Ya se dijo que podía ser movida la embajada de Dominicana en Israel de Tel Aviv para Jerusalén, y esto la coloca en una posición privilegiada delante de Dios, pero también la coloca en el ojo del huracán delante de los árabes que se oponen que Israel tenga a Jerusalén en su poder. La guerra en los últimos tiempos son por eso. Con la caída de Donald Trump puede hacer de que la política en torno a Jerusalén varíe y que venga un ataque feroz en contra de que los israelitas sean los dueños de que Jerusalén sea la capital de Israel. Incluso de que el movimiento que hay para que República Dominicana y otros países muden su embajada de Tel Aviv para Jerusalén, pudiera eso torcerse. Y también pudieran venir persecuciones en contra de los amados hermanos cristianos, que todos estaban a favor prácticamente de Donald Trump, porque Donald Trump hizo alguna política, aunque Donald Trump cometió muchos errores. Él toda la política lo movió en favor del evangelio, no toleraba un sinnúmero de cosas que no quiero mencionar aquí para no herir sensibilidades. ¿Qué pasa? Que si con la caída de Donald Trump se pierden todos esos privilegios que habían adquirido los cristianos, pudiera venir persecución en contra del pueblo cristiano. Pudiera ser que la Casa Blanca, mire, como anda la Casa Blanca, anda Jerusalén. La Casa Blanca, hollada por los gentiles, pudiera ser que Jerusalén sea también hollada por los gentiles. Y esto viene desde la antigüedad. Me van a permitir 5 minutos para yo explicar de dónde viene Jerusalén. Jerusalén aparece por primera vez en la Biblia cuando Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Abraham tiene un hijo con 90 años y Sara, su esposa, tiene 70 y pico, casi 80. Y así procrea un hijo. Incluso ella se echó a reír cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, que era una promesa que Dios le había dado, de donde vendría el pueblo de Dios. Entonces, después que este hijo nació, Dios le dice: Abraham, coge tu hijo, tu único hijo, y sacrifícalo en el monte Moria. Aquí en el monte Moria es donde aparece el escenario donde está situado Jerusalén por primera vez. El monte Moria es donde está situado el primer templo de Jerusalén construido por Salomón, y donde se construyó también el segundo templo, y donde probablemente se construye el tercer templo, que no se ha construido. Le voy a decir por qué. Luego de que el primer templo Salomón lo construyera, y el segundo templo, el tercer templo, cuando los israelitas retornan a Israel, no se puede construir, porque en el siglo 7 después de Cristo, el profeta Mahoma asciende al cielo supuestamente desde ese lugar que se llama el Monte Moria, que era donde estaba situado. Ya ahí estaba el Muro de los Lamentos, y Israel estaba en manos de los musulmanes. Y entonces ahí se construyó la mezquita de Omar, o la mezquita de Asalá, en el lugar donde va el templo de Jerusalén. Es impensable que los judíos puedan construir su tercer templo en aquel lugar, porque eso traería la Tercera Guerra Mundial. Pero se cree que ahora, con la nueva política y el nuevo movimiento que tiene la Casa Blanca, pudiera estarse construyendo el tercer templo, pero no para los judíos, sino para que el tercer templo sea un centro, escuche lo que le voy a decir, sea un centro de gobierno mundial, como plantearon las Naciones Unidas el 14 de mayo. La Biblia dice en el 1 de Tesalonicenses, dice que el anticristo se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Jerusalén pudiera ser quitada a Israel y pudiera ser declarada por la UNESCO y otras organizaciones como patrimonio de la humanidad, para que se acaben las guerras, porque ellos lo que quieren es traer la paz. La Biblia dice
Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Israel ahora, con los nuevos inquilinos de la Casa Blanca, pudiera ser patrimonio de la humanidad, no de Israel, como lo tenía planteado el presidente Trump, y en eso es que va a afectar mucho la política de la Casa Blanca a nivel de evangelio y a nivel de la guerra que hay, a lo que se denomina la Guerra Santa. Jerusalén pudiera pasar a ser un patrimonio de la humanidad y pudiera ponerse una sede de gobierno mundial que pudiera ser ejecutado por un gobierno despiadado, como dice el libro de Isaías en su capítulo 19, que Egipto tendrá un rey duro. Egipto es el mundo y ese rey duro gobernará toda la humanidad y lo gobernará desde Jerusalén. La historia que estábamos haciendo de Isaac es que Dios manda a Abraham a sacrificar a Isaac, pero cuando le va con el cuchillo, Dios le dice, no haga eso, que ahí hay un cordero. Ese cordero es la tipología de Jesucristo, que se le da a Isaac. Entonces Abraham sacrifica el cordero, pero aquí hay una cosa, Isaac caminó con un leño que Abraham le puso al hombro, y ese mismo trayecto que caminó Isaac con ese leño, lo caminó Jesús rumbo al Calvario, que fue desde Jerusalén, desde el templo donde estaba la sede del sumo sacerdote Caifás, hasta el lugar donde fue sacrificado. En el monte Moria, que fue la primera vez que aparece Jerusalén, ahí va a haber sacrificio de nuevo. Con la salida de Donald Trump, pudieran los hijos de Dios estar perdiendo la supremacía y van a venir ataques feroces, y los gentiles hollarán nuevamente la ciudad santa, y entonces esto traerá como consecuencia la llegada del Hijo de Dios, quien es el Rey y quien gobernará en su venida desde Jerusalén. Por eso es que esta ciudad es la ciudad del conflicto mundial desde hace años y seguirá haciéndolo hasta que Cristo venga. Haré otro video para dar más detalle de esto. Bendiciones.